Hola, mis queridos hermanos, muy buenos días. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero dar gracias en primer lugar a nuestro Señor por darme esta nueva oportunidad de poder dirigirme a ustedes, de poder llegar a sus hogares por intermedio de este video, en lo cual nos da esta oportunidad nuevamente de poder estudiar su palabra. Poder estudiar, Señor, esta lección del día de hoy, la número 8, que viene a complementar a esta serie de lecciones que hemos estudiado durante este trimestre. Muy valiosas, muy gratificantes y edificantes para nuestras vidas y en especial también para nuestra iglesia. Enseñanzas muy grandes que el Señor ha transmitido por intermedio de su palabra y por intermedio de estas lecciones. Antes de comenzar esta lección, yo quiero invitarlos a que podamos orar, a pedir la dirección de nuestro Dios en esta oportunidad, para que Él sea quien dirija este estudio de esta lección en el día de hoy. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, bendito Señor, yo te alabo, te glorifico y te exalto. Yo te honro. Glorifico tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda la honra y la gloria. Reconozco tu soberanía sobre todas las cosas. Reconozco, Señor, que tú eres soberano, Señor, en todo, porque todo es tuyo, Señor. No hay nada que sea nuestro, Señor. En primer lugar, Señor, te quiero pedir perdón de todos mis pecados y mis faltas, Señor. Y que en esta hora, Señor, tu presencia, la presencia del Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Que en esta hora, Señor, la presencia del Espíritu Santo, Señor, sea que guíe nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que seas tú, bendito Dios, que hable por intermedio de mi vida, Señor, bendito Dios, en esta hora. Que sean tus palabras las que sean guiadas, Señor, hacia tu iglesia, Señor, a tus hijos. Abre los corazones y las mentes de cada uno de ellos. El discernimiento, Señor, la sabiduría, Señor, para entender tu palabra, para entender la enseñanza que tú has traído en esta mañana, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y a nuestras vidas, de ponerla en práctica, Señor, para que sean edificantes, para que nuestra vida sea edificada, Señor, en todo momento, en todo lugar. Muchas gracias, Padre querido, por todo. En el nombre santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te pido y te agradezco todo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar el día de hoy esta lección que tiene como título, más que un título, es una pregunta que nos hace el día de hoy. Y la pregunta en sí tiene: ¿unidad a cualquier precio? ¿Será tan así? ¿Será que debemos buscar la unidad de la iglesia a costa de cualquier precio? Con el transcurso del estudio de esta lección vamos a darnos cuenta de muchas cosas que el Señor nos trae y nos tiene preparado en esta mañana. Vamos al objetivo de la lección del día de hoy. Dice: dar a conocer los límites de la unidad cristiana, enfatizando que las verdades esenciales de la Santa Biblia nunca deben ser sacrificadas en nombre de la unidad cristiana. El texto base, o el texto básico para el estudio de esta lección se encuentra en 2 de Juan, lo cual yo lo voy a leer en esta versión de la Biblia, que es una versión de jóvenes, para jóvenes, que en cierto modo tiene otro tipo de expresión, pero dice lo mismo. Dice, en 2 de Juan, segundo epístola de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente: si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no la reciban en casa, ni le den la bienvenida. El 11 dice, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de malas obras. ¿Ven? Si alguien no trae estas enseñanzas, no la reciban en casa, ni le den la bienvenida. Porque el momento que damos la bienvenida, sencillamente lo hacemos cómplice de esas malas obras. ¿Pero qué enseñanzas? ¿Cuáles son las enseñanzas que nosotros tenemos que rechazar? ¿O cuáles son las personas que nosotros debemos rechazar? ¿O que traen alguna enseñanza que vienen en cierto modo a no formar parte de esta verdad que nos va a hablar la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Vamos a la introducción. Hasta ahora hemos aprendido
enseñanzas invaluables sobre la unidad cristiana y cómo la Iglesia necesita esforzarse para preservarla. Las preguntas que abordaremos en esta lección bíblica son: ¿debería la Iglesia preservar la unidad a toda costa? ¿Deberíamos mantener la unidad con las personas que dicen ser cristianas, pero que propagan herejías y separados de la verdad bíblica? ¿Y están separados de la verdad bíblica? Tanto con su enseñanza como con sus prácticas. Estos son asuntos pertinentes que no podemos pasar por alto. Entonces, con la Biblia abierta, vamos al estudio. Mira las preguntas que nos hace la lección de este día. ¿Debería la Iglesia preservar la unidad a toda costa? Para que usted piense, vaya pensando, querido hermano, vaya pensando y analizando y reflexionando. ¿La Iglesia debería preservar la unidad a toda costa, no importando lo que signifique? ¿Deberíamos mantener la unidad con las personas que dicen ser cristianas, pero que propagan herejías y están separadas de la verdad bíblica? ¿Deberíamos tener una unión, una conexión? ¿Deberíamos mantenerlos unidos, pero que propagan herejías o están separados de la verdad bíblica, tanto con su enseñanza como con su práctica? Estos son los asuntos que nosotros vamos a analizar en esta mañana, en esta lección. Analizando el tema, a continuación vamos a estudiar que el límite de la unidad cristiana está establecido por la verdad bíblica. No es una unidad a cualquier costo. Aferrarse a la verdad y promover la unidad son marcas imborrables de la Iglesia de Cristo. La unidad, antes de ser relacional, es teológica. Antes de ser racional, antes de ser emocional, antes de ser empática, tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser teológica. O sea, la unidad de la Iglesia, antes de ser racional, en primer lugar, tiene que prevalecer la unidad teológica. El cristiano no debe tener comunión con aquellos que creen teológicamente en las mismas verdades que el cristiano bíblico. Perdón, vuelvo a repetir. El cristiano debe tener comunión con aquellos que creen teológicamente en las mismas verdades que el cristianismo bíblico. O sea, el cristiano debe tener una unión, una unidad con todos los cristianos que tengan el mismo pensamiento y que creen en las mismas verdades que está reflejado en el cristianismo bíblico. Echemos un vistazo más cerca de lo que la Escritura dice al respecto. Pero para eso yo quiero invitarlo un poco también para ir analizando, ir avanzando en la lección del día de hoy. Yo quiero ir directamente a las preguntas que nos trae el día de hoy esta lección. Y la pregunta número 1 dice así: ¿cuál es el fundamento de la Iglesia y qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de esta verdad? ¿Y qué son las herejías? Consultan el IT1 del comentario y Efesios 2:20. Vamos a leer en primer lugar quizás Efesios 2:20, que creo que le puede dar una cierta opinión, o ya le puede dar de alguna forma le puede dar alguna idea a qué se refiere con esta pregunta. No manejo muy bien esto. Está Efesios 2:20 dice, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Dice Efesios 2:20. Pero para ir analizando un poco, digamos, esta pregunta y respondiéndola, vayan recordándose la pregunta. Dice: ¿cuál es el fundamento de la Iglesia y qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de esta verdad? ¿Y qué son las herejías?
consulta el ítem 1 y el comentario de Efesios 2 al versículo 20. Vamos a leer el ítem 1 para ir avanzando. Dice: en la Biblia, la iglesia se compara con el templo de Dios. Jesús es la piedra angular de esta construcción, que establece el soporte y las líneas que todo el edificio. El fundamento, por otro lado, consiste en los apóstoles y profetas, dice Pablo, en Efesios 2:20. Estos apóstoles y profetas murieron, pero dejaron su escrito cuyo contenido fue inspirado por el Espíritu Santo y preservado por Dios a lo largo de la historia para formar el canon de la Sagrada Escritura. Pablo dice que el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento está escrito por los apóstoles y las personas asociadas con ellos, y en el Antiguo Testamento por los profetas. Esto significa que el fundamento de la iglesia es la Biblia completa. El fundamento de la iglesia es la Biblia completa, y la base de este fundamento, el ángulo de la piedra angular, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede tomar o agregarle contenido nuevo. Las verdades enseñadas por los apóstoles y profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento son inviolables, son el fundamento. Si se elimina, la iglesia que se basa en ella caerá. Estas verdades se refieren al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien crea y remite su creación acerca de Jesús, el Hijo, completamente Dios y hombre, sin pecado, que vivió, murió vicariamente, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, a través del cual somos salvos por gracia mediante la fe. El mismo que dio el Espíritu a su iglesia para construirlo y santificarlo por obediencia y ayudarlo a aguantar hasta el regreso de su Señor, cuando habrá la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra. Negar una de estas doctrinas se clasifica como herejía. Depende de la iglesia defender el conjunto de doctrinas que forman la verdad de las palabras de estas herejías. Bien, escuchen un poco, que viene un poco a responder también a la pregunta que la pregunta número 1 dice: depende de la iglesia defender el conjunto de la doctrina que informan la verdad de la palabra de estas herejías. Negar una de estas doctrinas se clasifica como herejía, y la función que cumple la iglesia en esto es que la iglesia debe defender el conjunto de las verdades de la doctrina contra estas herejías, contra estos vientos de doctrina que muchas veces llegan a nuestras iglesias, llegan personas con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con ideas que se alejan completamente de la palabra de Dios, completamente de las verdades de la Biblia. Como dice el apóstol Pablo, que el fundamento de la iglesia es la Biblia, que el fundamento de la iglesia es la Biblia, que el fundamento de la iglesia es la Biblia completa, instruida y escrita por los apóstoles y los profetas. Vamos más adelante. Para ejemplificar esta misión, Pablo usa una analogía. Dice que la iglesia es un pilar y fundamento de la verdad. Como la columna soporta el techo o la base apoya la estructura de un edificio, la iglesia defiende firmemente la verdad de Dios que en este mundo contra los vientos de doctrina. Lo que yo le estaba diciendo es un poco, de que la iglesia en cierto modo tiene que velar por eso, tiene que estar preparada para eso. La iglesia tiene que estar preparada. Nosotros formamos parte de la iglesia, nosotros formamos parte de este cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, lo cual nosotros debemos estar preparados, y nos llama a estar atentos a cuando empiezan a aparecer estos vientos de doctrinas,
y poder defender la verdad de la palabra de Dios. Y no permitir que estos vientos de doctrinas vengan a producir algún malestar, alguna división en el cuerpo de Cristo. Date cuenta de que en la analogía usada por Pablo en Efesios, la verdad es el fundamento de la iglesia. En la carta a Timoteo, la iglesia es el fundamento de la verdad. Las dos enseñanzas se complementan perfectamente. En la primera analogía, Pablo estaba enseñando sobre la naturaleza de la iglesia. Se basa esencialmente en la verdad del Evangelio. En la carta a Timoteo, Pablo no trata de la naturaleza, sino del papel de la iglesia en el mundo, que es apoyar y defender esta verdad. Pero, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué piensas tú, querido hermano? ¿Cuál es el papel de la iglesia en defender? ¿De qué forma tiene que defender la iglesia este fundamento que es la palabra de Dios, que es la verdad de la palabra de Dios? ¿De qué forma nosotros debemos defender esta ante estos vientos de doctrina que pueden llegar a nuestras vidas o a nuestra iglesia? Yo recalqué o saqué como cinco funciones o papeles que la iglesia debería tener en estas situaciones, en querer defender la verdad bíblica, que debe ser una iglesia con pasión, que debe ser una iglesia con celo en las cosas de Dios, que debe ser una iglesia con un funcionamiento guiado por la palabra de Dios, que debe ser una iglesia que tiene obligación y tiene que obedecer a esas obligaciones guiada por Dios, y que tiene que ser una iglesia que trabaja para la obra de Dios. Son cualidades importantísimas para estar preparados para cuando puedan aparecer estos vientos de doctrinas y que quizás vengan de alguna forma a querer producir algún malestar o alguna división dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra iglesia, y que nosotros debemos defender a toda costa. No debemos permitir de que hacer prevalecer quizás la unidad, pero de alguna forma querer transar la verdad bíblica. La verdad bíblica es intransable, es inviolable. La verdad bíblica es una sola, es única, porque es la palabra de Dios. Y nosotros no somos nadie. Nosotros, como decía el relato anteriormente, decía de que nosotros no podemos tomar o agregar ningún contenido a la verdad enseñada por los apóstoles y por los profetas, que fueron palabras guiadas por Dios, que Dios lo inspiró por intermedio del Espíritu Santo, inspiró a escribir estas palabras. Son palabras dichas por la voz de Dios a estos siervos. Y nosotros no podemos, en cierto modo, no podemos ni siquiera agregar o sacar algo, porque son palabras, unas verdades inviolables, son el fundamento. Si se elimina esto, sencillamente la iglesia que se base en esta situación, simplemente va a ser una iglesia que va a caer. ¿Qué implica esto para la unidad cristiana? Simple. Miren, la unión cristiana tiene lugar entre aquellos que creen en la misma verdad bíblica. Es lo que yo le estaba diciendo hace un poco atrás. La unión cristiana tiene que ser entre aquellos que creen de la misma verdad bíblica, de la misma forma como la palabra de Dios está expresando, no una forma diferente, no que uno llegue con ideas diferentes, de pensamientos diferentes, o vientos doctrinas que vienen a entorpecer el caminar de la iglesia, a traer confusión dentro de la iglesia. Sencillamente
La unidad de la iglesia tiene que estar basada en eso, de que tienen que formar parte personas, hijos, siervos de Dios, con el mismo pensar, con el mismo sentir, con las mismas verdades bíblicas en sus vidas. Vamos más hacia adelante. La unidad y la verdad dan forma a la comunión de los verdaderos discípulos. La verdad no se sacrifica por la unidad. Mira, escucha, la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, no se sacrifica por la unidad. Ambos son características de la iglesia genuina. La unión de los creyentes, antes de ser relacional, es teológica, como yo le decía hace un rato atrás. Es la verdad de la Escritura que los une. Eso tiene que ser. Eso que es lo que realmente tiene que ser. Quien una a la iglesia de Cristo, quien una a la iglesia, esencialmente es la verdad de la Escritura Sagrada. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura Sagrada, es por lo cual nosotros tenemos que buscar la unidad de la iglesia. Cuando haya alguien, o cuando exista alguien, o cuando llegue alguien con un pensamiento totalmente diferente a la palabra de Dios, con un pensamiento totalmente diferente a lo que realmente es Dios, fuera del contexto bíblico, fuera de, digamos, del pensamiento bíblico guiado por Dios por intermedio de los apóstoles y los profetas, sencillamente nosotros no tenemos que acercarnos y aceptar ese tipo de cosas dentro de nuestras iglesias, ni con solo hecho pensar de querer tenerlo, de aceptar esas cosas para poder mantenerlo dentro de la iglesia o unirnos dentro de la iglesia. No. La palabra de Dios es inviolable, la palabra de Dios, la verdad de la Sagrada Escritura es inviolable, es una que no se debe transar. Entonces la pregunta número 1, que yo les decía hace un rato atrás, dice, ¿cuál es el fundamento de la iglesia y qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de esta verdad? ¿Y qué son las herejías? Consulta el ítem 1. Bueno, el fundamento de la iglesia, como bien decía Pablo en Efesios 2:20, son los apóstoles y los profetas, porque todas las palabras, todos los relatos que están escritos en este libro, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, sencillamente fueron inspiradas por Dios. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento son esenciales, son el fundamento de la iglesia. La palabra de Dios completa es el fundamento de la iglesia y Jesucristo es el ángulo, la piedra angular. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Que las implicaciones son de que son inviolables, que nadie puede agregar o quitar una verdad. Si la elimina, la iglesia que se hace base de ella, sencillamente caerá. Si una iglesia acepta doctrinas falsas, si una iglesia acepta a una persona con un pensamiento y una doctrina falsa para que esa persona de alguna forma se una al grupo, sencillamente una iglesia que está violando las verdades bíblicas. Porque tenemos que dentro de este pensamiento lo que tiene que prevalecer la verdad de la palabra de Dios. Que todas las personas tienen que pensar y tener el mismo pensamiento de la verdad bíblica. ¿Ya? ¿Y qué son las herejías? Bueno, herejía es negar una de estas doctrinas o verdades reflejadas en los apóstoles y los profetas. Claro, herejía es sencillamente no aceptar la palabra de Dios, es traer un pensamiento totalmente diferente y querer implementarlo y querer decir que eso es verdad. Eso. Vamos a la pregunta número 2, querido hermano. Dice, ¿cuál es el papel de la iglesia y cómo debe desempeñarlo como se ha presentado en el ítem 1 del comentario? Consulta primera de Timoteo 3:15 y Juan 17:14-26. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Bueno,
¿Recuerdan yo que les mencioné como 5 cualidades que debería tener la iglesia? Pero bueno, aquí yo esta pregunta la respondí de esta siguiente forma, pero me gustaría que tú también pudieras analizar y quizás encontrar algunas otras cualidades o algunas otras cosas que a lo mejor no las estamos tratando en este momento. Pero dice, el papel de la iglesia debe ser como una columna o fundamento de la verdad. Es el papel de la iglesia, que debe ser como una columna, un fundamento de la verdad. En primer lugar, la iglesia debe defender firmemente, con pasión, con celo, con amor, con trabajo, la verdad de Dios expresada en la Biblia, estar preparada para cuando lleguen estos vientos de doctrina. Quiero que podamos leer así rápidamente para que no nos vaya a ir pillando el tiempo. Juan capítulo 17. Si usted tiene su Biblia en su casa en ese momento, lo quiero invitar a que puedan leer este pasaje bíblico. 17 del 14 al 26. Dice, 14 al 26. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo la ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los proteja del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo lo envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en las verdades. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo le he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que tú has amado a aquellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre, justo aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Aquí me gustó una parte, un versículo bíblico que reímos diciendo, que dice el versículo, yo en ellos y tú en mí, permite que alcance la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que has amado a aquellos tal como me has amado a mí. Permite que alcancemos la perfección en la unidad. Ese es el papel de la iglesia, que nosotros tenemos que buscar en Cristo Jesús, buscar en Dios la perfección en la unidad. Pero una perfección pura, una perfección verdadera, una perfección guiada y orientada, basada en la palabra de Dios. Porque la iglesia, el objetivo de la iglesia, el fundamento de la iglesia es velar por la verdad de la Sagrada Escritura, de la Biblia. No hay nada que nosotros podamos quitar y sacar de esto. Vamos a la pregunta número 3, pero para eso es necesario que leamos el ítem número 2. Dice, la divergencia de la verdad. Si por un lado la verdadera unidad de la iglesia se basa en la verdad bíblica, por otro, ¿qué hacer cuando queda distorsionada y negada? ¿Podemos mantener comunión con aquellos que difieren de las verdades esenciales de la Escritura? La respuesta es no. No. La Biblia advierte a la iglesia a que se aparten de las verdades centrales del cristianismo divergente, el cristianismo que está separado, el cristianismo que está pensando diferente, el cristianismo que está pensando en forma diferente a lo que Dios nos quiere que pensemos o Dios quiere que hagamos. ¿Ya?
Un pasaje de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, aborda claramente este principio. El apóstol enfatiza el afecto y la unidad entre los cristianos, versículo 16, mientras que indica que esta comunidad no debe ser perjudicada por los creyentes que destruyen la unidad basada en la verdad. Pablo suplica a los hermanos que vigilen a los que causan diserción y tropiezo contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. El mandato es claro, en el sentido de apartar de la comunidad cristiana a aquellos herejes que rechazan las doctrinas bíblicas. Ellos causan divisiones en la iglesia y arruinan la unión. El apóstol argumenta que para proteger a los hermanos de los herejes se deben tratar con rapidez y decisión. Romanos 16, 18. Pablo compara la falsa doctrina difundida por los creyentes como gangrena, es decir, como algo mortal, que debe ser atendido con urgencia. Además de romper la unidad con los creyentes que se oponen a la verdad, debemos rechazar a los líderes que distorsionan las enseñanzas cristianas. La iglesia de Teatira fue criticada por tolerar la falsa profetisa Jezabel y su enseñanza. Apocalipsis 2:20. La Escritura ordena a no tener comunión con los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, más falsos maestros, enseñanza y doctrinas insidiosas. Y se opone al verdadero Señor Jesucristo de la Biblia de tal manera que deben considerarse anticristos. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte cuando lleguen viendo doctrinas, personas que traen un pensamiento totalmente alejado a la palabra de Dios, totalmente fuera de contexto, porque hay muchas veces que se toman ciertos pasajes bíblicos y lo acomodamos a nuestra conveniencia, y resulta que no nos basamos en el contexto, en el acontecimiento que estaba viviendo, de qué se trataba el tema anterior, para hacer una unión, una conexión y poder sacar la mejor reflexión. Y muchas veces vienen personas que sacan fuera de contexto versículos y lo aplican y quieren entablarlo dentro de la iglesia, y sencillamente esas son personas que son consideradas herejes y personas que las cuales se deben de rechazar, que los verdaderos cristianos no deben tener unión con ellos. Al contrario, incluso Pablo es bien fuerte en este aspecto. Esta lección dice que se deben considerar como anticristos, que están en contra del cristianismo. Ya vamos más adelante, que me queda muy poco. Vamos más adelante. Pablo le enseña a Timoteo a tratar con aquellos que no pueden soportar la sana doctrina. Deben ser cuidados, protegidos y exhortados con paciencia y doctrina. Santiago dice que es necesario buscar salvar a los que se desvían de la verdad. Pero si después de ser exhortados permanecen en herejía, Pablo es inflexible. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. La Biblia enseña a mantenernos alejados de los herejes. Es importante aclarar que herejía es una negación o distorsión, lo que yo le estaba diciendo, de las verdades fundamentales y centrales del cristianismo. En la iglesia primitiva, Pablo tuvo que tratar algunos problemas periféricos como el vegetarianismo y la obediencia al calendario litúrgico de Israel. Él enseñó que el cristiano era libre de actuar según su conciencia, pero aceptando y respetando a sus hermanos que piensan de manera diferente. Los cristianos son libres de pensar de manera diferente con respecto a las tradiciones eclesiásticas de estilo musical, las costumbres culturales, es decir, en temas periféricos. Lo que no puede existir es una divergencia de las verdades centrales de la Escritura. En resumen, la orientación bíblica es que la iglesia debe preservar la unidad, pero no sacrificando la verdad.
Las siguientes preguntas nos ayudarán a fijar lo que hemos estudiado hasta el momento. La siguiente pregunta, hemos contestado dos preguntas y vamos a contestar la número 3 y la número 4 basada en esto. Miren, con respecto a la unidad cristiana y a la defensa de la verdad, ¿cuál es la enseñanza de Romanos 14, del 16, versículo 16 al 18? Me gustaría que ustedes pudieran leer este pasaje bíblico que está en Romanos 14, versículo 16 al 18, que trae una verdad y una enseñanza muy grande con respecto a esto. El capítulo completo, el capítulo 14, habla un poco de lo fuerte de la fe y los débiles de la fe. Dos personas que existen, dos hermanos que existen dentro de la iglesia, los fuertes de la fe y los débiles de la fe. Y en resumida cuenta, resumiendo un poco y la enseñanza que yo puedo rescatar en esto, y me gustaría que ustedes también pudieran leerlo para que puedan sacar su enseñanza, habla un poco aquí de que lo fuerte de la fe, tenemos que muchas veces ser empáticos por los débiles de la fe. Que quizás hay cosas que nosotros hacemos que muchas veces vamos a tener que quizás evitarnos hacer, porque si esas cosas le perjudican a los débiles de la fe, para no nosotros transformarnos como una piedra de tropiezo en la vida de ellos. Un ejemplo para eso. Un ejemplo puede ser de que muchas veces nosotros pueden llegar personas de otras culturas, de otros países, con otras culturas, con otras costumbres. Y muchas veces nosotros quizás esas cosas nos llevan a criticarlos. Incluso en el capítulo 14, habla incluso Pablo, exhorta muy fuerte a los hermanos que están en la iglesia de Roma, le dice que déjense de criticar, déjense de criticar a los demás, déjense de criticar a los demás, que no era importante lo que comían, lo que bebían. Pero sí muchos dicen que le dicen a las personas, a los fuertes de la fe, que tienen que ser empáticos en las demás personas, que las acciones que ellos hagan, las cosas que ellos hagan, no sean piedra de tropiezo para los débiles de esa fe, de los débiles de la fe. Por eso es importante que nosotros podamos reflexionar en esto también, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, que tenemos que cultivar y educar nuestras vidas para el poder no ser nosotros una piedra de tropiezo para los débiles de la fe, en nuestra acción, en nuestra forma de decir las cosas, la forma de poder expresarnos, que muchas veces quizás personas vienen con ciertas costumbres, vienen del mundo y recién se están convirtiendo al cristianismo, todo el asunto. Es un proceso el cambio, no es un cambio inmediato, no es que yo salga de las aguas del bautismo ya mi vida cambió al 100%, no, es un proceso que Dios va dando día a día con el Espíritu Santo, va cambiando ciertas cosas en mi vida. Pero eso, sin duda, quizá hay momentos que salen a la luz ciertas cosas que yo tenía arraigadas en el mundo, estando niño, siguen apareciendo. Y esas cosas realmente son criticadas. Eh, ¿Qué pasa con una persona que viene del mundo y viene con su cuerpo todo tatuado? La palabra de Dios nos dice, claro, los fuertes de la fe dicen que la palabra de Dios dice que Dios repudia a los que se fralegan el cuerpo, que se hacen este tipo de tatuajes, cosas así. Pero Él ya se lo hizo, ya no es una cosa irreversible. Tenemos que aceptarlo, tenemos que amarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener paciencia con eso. Porque eso no va a ser, que Él tenga esos tatuajes en su cuerpo, no tiene la salvación perdida. Porque la salvación es por gracia. La salvación la da Cristo. Cristo compró con su sangre nuestra salvación. Entonces, tenemos que ser tolerantes en cosas, Pablo las menciona aquí, bueno, la lección aquí la menciona como cosas perimetrales, periféricas, las menciona de una forma como periféricas, que tenemos que tratar de ser un poco empáticos en las demás personas, mirar que si nuestros actos, nuestros pasos, nuestros dichos, nuestras formas, nuestras expresiones, nuestra expresión corporal o facial o nuestras palabras muchas veces
pueden causar más dolor que satisfacción en la vida de las personas. Si somos considerados como fuertes de la fe, tenemos que cuidar y ser empáticos con los débiles de la fe. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 4, que dice, ¿quiénes son los divergentes de la verdad? ¿Cómo deben ser tratados de acuerdo con la Escritura? Y en asuntos periféricos, ¿cómo actuar? Consulta los textos bíblicos mencionados en la lección y el ítem de los comentarios. Los divergentes son las personas que distorsionan la verdad bíblica, los que la utilizan para un bien personal y global. Nosotros podemos ver muchas experiencias en el mundo, muchas experiencias en el mundo cristiano, de que hay personas que de alguna forma ellos distorsionan la palabra de Dios para sacar provecho a sus vidas, ya sea económico, espiritual, de seguimiento, pero que están sumamente alejadas de lo que la palabra de Dios realmente quiere expresa y quiere decir. Esas son las personas divergentes que muchas veces pueden llegar a nuestra iglesia, pueden llegar a nuestras vidas, y eso puede causar un malestar. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no nos preparamos estudiando la palabra de Dios, sabiendo de la palabra de Dios, muchos van a ser convencidos y van a caer en esas redes y en esos vientos de doctrinas que los va a traer y los va a envolver, y se van a aceptar esos vientos de doctrina. ¿Ya? Los que son los que difieren de las verdades esenciales de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Y aquí Pablo es enfático en eso, y deben ser apartados de la comunidad cristiana que rechazan la verdadera doctrina bíblica. Bueno, mis hermanos, vamos a la segunda parte, a la aplicación del tema. Y la pregunta número 5, que está basada en el relato número 1 de aplicación del tema, dice la pregunta número 5. ¿Cómo debemos actuar para preservar la unidad cristiana cuando hay divergencias sobre asuntos periféricos? Si es posible, comparte experiencia para enriquecer el diálogo. Miren, dice, en asuntos periféricos esforcémonos por preservar la unidad. Aunque la Iglesia necesita ser enérgica en asuntos teológicos centrales que distorsionan las verdades del Evangelio, debe ser flexible en asuntos menores. La Biblia presenta temas no centrales donde los cristianos pueden tener opiniones diferentes y vivir juntos actuando con madurez. Estos son temas de conciencia y libertad cristiana de los que podemos discernir. Romanos 14 y 15, 1 Corintios 8 y 9. Diferir en cuestiones no centrales no es herejía. En este asunto debe haber aceptación mutua, amor, tolerancia y respeto. Como dijo Pablo, por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. No podemos destruir la unidad de la iglesia por gustos y preferencias personales, costumbres culturales o tradiciones que no son verdades centrales del Evangelio. Necesitamos preservar la unidad. Miren, la exclamación, piénselo, dice la lección. ¿Ya? Yo te quiero hacer esta pregunta a ti, querido hermano, para que tú la puedas reflexionar. Yo ya tengo mi reflexión al respecto al estudiar esta lección. Yo quiero que tú la reflexiones también al estudiar tú la lección. Dice, ¿cómo debemos actuar para preservar la unidad cristiana cuando hay una divergencia sobre asuntos periféricos? O sea, no son asuntos teológicos, no son asuntos doctrinales, no son asuntos que quieren venir a violar las verdades de la Biblia, las verdades de la palabra de Dios. Estos son asuntos periféricos donde aparecen asuntos de cultura, donde aparecen asuntos de gustos personales, donde aparecen asuntos de costumbre, de tradiciones que no son verdades y centrales del Evangelio.
¿Cómo deberemos actuar en estos asuntos? Si es posible, comparte experiencias para enriquecer el diálogo. Tiene que ser una aceptación mutua, tiene que haber amor, tiene que haber tolerancia, tiene que haber respeto. Aceptarse los unos a los otros, con las cualidades y los defectos que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos cualidades y defectos. Con todas esas cualidades y defectos nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque esas cualidades, esos defectos, no van a ser, digamos, son asuntos periféricos en la vida cristiana, en el asunto de la unidad, en la unidad cristiana. Los debemos preocupar de cosas más fuertes, más contundentes, como son asuntos teológicos. Cuando vengan asuntos, pensamientos teológicos que vengan a distorsionar, a violar las verdades de la palabra de Dios, ahí nos debemos preocupar. Pero asuntos periféricos, como lo habla la lección, deberían ser, digamos, cosas que nosotros debemos tolerar y aceptar y vivir y convivir con ellos. ¿Qué ejemplo le podemos, qué ejemplo que podemos decir o compartir para enriquecer el diálogo? Bueno, cuando tengamos la oportunidad de poder reunirnos en forma presencial, podemos tratar este tema y colocar los ejemplos que cada uno de nosotros podamos tener. ¿Ya? ¿Les parece? Vamos a la pregunta número 6 para que no se extienda a la pregunta nuevamente, con la pregunta número en fondo la pregunta número 6, aquí parece que no puede aparecer como pregunta número 2, pero la pregunta número 6. Bueno, la pregunta número 6 de la aplicación del tema número 2 dice: comparte ejemplos prácticos de cómo debe actuar la Iglesia cuando existe una divergencia en las verdades fundamentales del cristianismo bíblico. Dice: si por un lado no podemos deshacer la unión cristiana por razones periféricas, por otro lado no podemos sacrificar las verdades en el altar del acuerdo y la tolerancia. Hay límites a la unidad cristiana y esta es una verdad bíblica. Cuando las personas cruzan la línea de las verdades fundamentales de las Escrituras, distorsionándolas y negándolas, entonces no podemos permanecer en comunión con ellas, a riesgo de dañar la pureza bíblica de la Iglesia. Esas personas deben ser cuidadas y exhortadas con amor y paciencia. Si continúan negando las verdades de la Escritura, deben ser apartadas de la comunión. Los creyentes no deben unirse con otras religiones, con sectas y con iglesias que niegan las verdades esenciales del Evangelio. La misma y única verdad que une a los cristianos auténticos los separa de los falsos. Uno no debe buscar la unidad con aquellos que niegan las verdades fundamentales del cristianismo. Muy fuerte, digamos, en este caso, las orientaciones que está dando la lección en los hermanos, los pastores, los siervos de Dios que prepararon esta lección, que sin duda fueron inspirados por el Espíritu Santo también por Dios, para que también puedan ellos redactar toda esta lección. Ellos nos orientan, la palabra de Dios esencialmente orienta, Pablo también orienta de que este tipo de personas que vienen a distorsionar y a negar las verdades bíblicas, esencialmente tienen que no ser aceptadas. Nosotros no podemos permanecer en comunión, en unidad con ellos. Porque eso, en primer lugar, podemos correr un riesgo de dañar la pureza bíblica de la Iglesia. Tenemos que proteger a toda costa la unidad teológica y bíblica de la Iglesia, rechazando todos estos vientos de doctrinas que vienen a distorsionar o vienen en alguna forma vienen a producir un malestar dentro de la Iglesia. La unidad no tiene que prevalecer por la verdad.
la verdad siempre tiene que estar, la verdad bíblica siempre tiene que estar en lo más alto, porque es la verdad que Dios expresó por intermedio de su palabra. La iglesia debe actuar de esa forma, debe actuar de una forma de rechazar este tipo de pensamientos, este tipo de actos. Pero no solamente rechazar, también nos orienta también a que nosotros debe ser a esas personas que traen este tipo de viento de doctrina, esas personas tienen que ser cuidadas, tienen que ser exhortadas con amor y con paciencia. Y, y una vez que uno hace todo ese trabajo, hace todo el esfuerzo, una vez que uno persiste en querer que esa persona acepte las verdades bíblicas, mostrándole con la palabra de Dios de que lo que él está transmitiendo y haciendo sencillamente está fuera del contexto, fuera de las verdades bíblicas que Dios ha expresado. Si él sigue negando, sencillamente se le debe considerar como una persona que no está aceptando y él tiene que ser apartado de la comunión. ¿Ya? Comparte ejemplos prácticos. Hoy día hay cosas irrefutables, cosas que nosotros podemos conversar quizás con otros cristianos y son cosas irrefutables. La palabra de Dios es muy clara es muy clara y precisa en ese sentido. Y hay personas que realmente no aceptan, aunque uno les muestre bíblicamente con la palabra de Dios en mano, con los versículos, con los capítulos, y se hace un trayecto por toda la Biblia, y resulta que ellos no siguen en su idea, siguen en su pensamiento, sencillamente su mente y su aceptación a la verdad bíblica están cerradas, entonces sencillamente esas personas ya no tienen, digamos, en este caso, no van a aceptar nunca la verdad bíblica. Y ellos se tienen que considerar como personas que están actuando de una forma de herejía ante la palabra de Dios. ¿Ya? Bueno, hermanos, terminamos esta lección número 8. Espero que hayamos aprendido. Hay un desafío para esta semana. Y les vuelvo a hacer la pregunta que venía en un principio. ¿La unidad a cualquier precio? ¿Qué dices tú en esta mañana al terminar esta lección? ¿La unidad a cualquier precio? No. La verdad bíblica, a cualquier precio. A cualquier precio. Eso es lo que tiene que prevalecer. La verdad bíblica tiene que prevalecer sobre la unidad. Esto tiene que prevalecer sobre la unidad. Esto es inviolable, esto es intransable, no hay matices en esto. Esto es blanco o negro, no hay matices. Es clara, precisa y pura la palabra de Dios. Tiene que ser esto nuestro objetivo. Nuestras fuerzas tienen que ser aplicadas a esto, a que nosotros debemos defender las verdades bíblicas a toda costa. Cuando lleguen vientos de doctrinas que vengan a entorpecer o vengan a distorsionar nuestros pensamientos, nuestra iglesia, nuestra unidad, sencillamente nosotros tenemos que hacer prevalecer esto, la palabra de Dios sobre todas las cosas. Vamos al desafío de la semana que dice, hemos aprendido de esta lección bíblica que aunque se nos orienta preservemos la unidad cristiana, hay un límite claro que no podemos superar. Las verdades de la Escritura, cuando la palabra se ve amenazada en la comunidad cristiana, debe ser defendida. Al final la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Por lo tanto, la unión con creyentes y líderes heréticos es rechazada en las Escrituras. Un desafío práctico que nos trae este estudio es conocer y distinguir las verdades esenciales del Evangelio que están siendo atacadas, defenderlas y no ser enredados por falsos maestros. Puedes investigar cómo reconocer una secta o herejía.
Además, ora, habla e instruye a los cristianos que están siendo influenciados por falsas enseñanzas. Ellos necesitan ayuda. Amén. Amén. Ese es el desafío de esta semana. El desafío de esta semana también, yo te quiero agregar algo más en el desafío de esta semana. ¿Ya? Que tú puedas también conocer los puntos doctrinales de nuestra iglesia. ¿Cuántos son los puntos doctrinales de nuestra iglesia y cuáles son los puntos doctrinales de nuestra iglesia? Para que tú puedas estudiarlos y para que tú puedas defenderlos cuando lleguen vientos de doctrinas. Van a ser la base, porque todos nuestros puntos doctrinales son puntos doctrinales que están reflejados en la palabra de Dios. Aprende de los puntos doctrinales de tu iglesia y tú vas a tener experiencias maravillosas cuando alguien quiera traer viento de doctrinas diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Tú vas a tener la película clara para poder defender estos puntos doctrinales y especialmente las verdades bíblicas. Amén. Amén. Vamos a una parte que también es tan importante como los demás, al momento misionero. Dice, somos uno con los cristianos que sufren en Yemen. Yemen tiene una población de 29,6 millones. Cristianos, varios miles, no hay una cifra más o menos clara. Religión es el Islam. Gobierno de transición. Dirigentes Abd-Rabbul Mansur Hadi. Hebreos 13:3 dice, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Conoce la lista de los países donde seguir a Cristo puede costarle la vida. En esta lección presentamos 13 de ellos. Como en un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones se realizan con la autorización de Misiones Puertas Abiertas. Guerra y riesgo combinados con Islam riguroso. Una guerra civil en curso en Yemen ha creado una de las peores crisis humanitarias en la memoria creciente, haciendo la vida aún más difícil para los cristianos. El caos de la guerra ha permitido que grupos radicales tomen control de algunas regiones de Yemen y como resultado la persecución contra los cristianos ha aumentado. Incluso el culto privado es arriesgado en algunas partes del país. Los convertidos a Cristo de trasfondo musulmanes han sido descubiertos, sufren persecuciones por familiares, principalmente, pero también por líderes tribales e imanes locales. Es importante, queridos hermanos, poder orar por todos estos hermanos cristianos que han aceptado a Jesucristo y que están viviendo en estos países. Y muchos misioneros también que están, por amor a la obra, por amor a Cristo, están aceptando el llamado de Dios y ir a estos lugares, a estos países para predicar la palabra de Dios. Ellos sin duda arriesgan la vida. Ellos sin duda arriesgan su vida al ir a estos países y lo hacen por amor a Cristo. Nuestra obligación hoy día, moral, como puedo decir, y amor en Cristo, quizás son dos cosas esenciales, dos cosas importantísimas. Una es que podamos orar por ellos, para que Dios en su infinito amor y misericordia proteja esta vida de estos cristianos y de estos misioneros. Y lo otro es que nosotros podamos también aportar para las misiones, para la Junta de Misiones, para que ellos puedan preparar y enviar más misioneros a estos lugares si fuera necesario, para que el Evangelio sea proclamado en toda la tierra. Cristo está pronto a venir.
todo lo está mostrando y diciendo que está pronto a venir. Es necesario que el Evangelio se proclame. Es necesario que el Evangelio llegue a todos los rincones de este mundo, incluso a estos lugares donde mucha gente muere, muchos cristianos mueren por el solo hecho de servir a Cristo. Bueno, mis hermanos, para finalizar, quiero leer este pedido de oración que aparece en esta lección y dice: ore para que Dios inspire a las fuerzas de Yemen a resolver sus conflictos pacíficamente. La inestabilidad de Yemen ha creado una crisis de refugiados alimentados y salud. Pídale a Dios que la gente del país reciba comida, agua limpia, recursos básicos y seguridad. Ore por los cristianos en Yemen, que a menudo se sienten olvidados, aislados y descuidados ante la injusticia en el país. Ruegue para que continúe confiando en Dios y soberanía, especialmente los ex musulmanes que son más vulnerables a las hostilidades. Vamos a orar por todo esto pedido de oración. Amén. Amado Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te queremos dar las gracias, Padre, por este momento que tú nos estás dando. Por este momento que tú nos concediste de estudiar tu palabra, donde hemos aprendido, Señor, enseñanzas maravillosas. Donde hemos aprendido, Señor, lo importante que es defender tu palabra. Defender, Señor, estas verdades bíblicas, que es el fundamento de la iglesia. Que estas son inviolables, que estas son intransables, que no debemos hacer prevalecer más la unidad que tu palabra, Señor. Tu palabra dice una cosa y así se debe hacer. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo esto. Haznos recordar, Señor, hasta el mínimo detalle, Señor, de esta lección. Padre bendito, que en este día sábado tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Y tampoco, Señor, quiero dejar de orar en esta hora por estos pedidos de oración, por todos los cristianos que están en este país, Yemen, Señor, que están sufriendo, hermanos en la fe, que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, están sufriendo, quizás están padeciendo hambre, están padeciendo, Señor, necesidades, bendito Dios. Yo te ruego que tú tengas misericordia, coloca, Señor, el corazón, Señor, tus hijos, Señor, a que puedan sentir en su corazón el deseo de aportar, Señor, a esta obra, las misiones, Señor, para que puedan llegar con los recursos, Señor, para estos hermanos que están sufriendo, para los misioneros que están en esos lugares, Señor. Protégelos, Señor, líbralos de todo peligro, Señor. Que bendito Dios, que ellos sientan la fuerza, que sientan, Señor, la bendición que viene de parte tuya, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, por todo, por todo. En tus manos colocamos nuestras vidas. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Bueno, mi hermano, un gran abrazo. Que el Señor les bendiga mucho. Estaremos en otra oportunidad. Dios quiera que me pueda dar nuevamente para poder llegar a sus hogares por intermedio de este medio. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.